Hola, bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar y como siempre, antes de comenzar, quiero darte las gracias de todo corazón por haberlo escogido para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Espero y deseo que lo disfrutes y que te acerque aunque sea un poquito más a Dios. De ser así, y como siempre te pido, me gustaría que te suscribieses al canal para poder continuar creciendo y así llegar a mucha más gente, al igual que si crees que las lecturas o las reflexiones que hago después de la lectura puede ayudar o hacerle falta a alguien a quien conoces que está en una mala situación o simplemente que le puedan venir bien, no dudes en compartirlo y así acercar la palabra a todo aquel que lo necesita. Así que sin más, como cada día a las 8 de la mañana, hora de España, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio para hoy, 1 de febrero del 2023, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepta la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no aprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe.
y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús ha regresado a Nazaret, su pueblo, su origen, después de haber estado predicando por muchos sitios. Por fin regresa a casa. Pero al llegar, no solo no lo creen, sino que lo rechazan y dudan de su persona, simplemente por ser el hijo de José y María, José el carpintero. Es decir, que lo juzgan por quien era antes y deciden que ya no van ni siquiera a escucharlo. Pero en cambio hay algunos que sí que deciden escucharlo, aceptar sus palabras, sentirlas, tener esa fe en Jesús, sin juzgar apariencias por lo que dicen de él, por sus comentarios, por quién era antes o por sus actos. La situación que nos presenta hoy el Evangelio es una situación, por desgracia, mucho más habitual de lo que debería. Muchos cristianos nos hemos visto en situaciones parecidas, quizá no tan exageradas, pero similares, por el hecho de declarar nuestra fe, por el hecho de hacerla pública, por hablar de Jesús, o por no tener miedo ni vergüenza alguna en afirmar y asegurar nuestras creencias en Dios. Pero miremos ahora desde otra perspectiva. ¿Realmente nosotros actuamos como deberíamos siempre? ¿Estamos nosotros atentos a esas señales, palabras o hechos que Dios nos manda por cualquier medio? Este Evangelio, aparte de lo que nos dice, nos da un aviso de que hemos de seguir atentos, a pesar de todo este ritmo diario nuestro de trabajo, esta sociedad que nos arrastra y que nos bombardea con innumerables estímulos para apartarnos de Dios. Hemos de seguir atentos y no actuar como aquellos nazarenos con Jesús. La fe es una cuestión diaria. Hemos de seguir y de entender que no es algo que se tiene y ya. Yo tengo fe y se acabó. Hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que hacerla crecer como una planta que termina convirtiéndose en ese árbol precioso, gigante, que da frutos así. Así realmente es la fe. La fe que nosotros profesamos. Solo podremos estar seguros de que es eso si logramos afianzarla mediante esa estrecha relación con Dios. Una relación diaria, permanente, que se hace presente en cada instante de nuestra vida, en cada gesto, de tenerla y vivirla, en cada palabra que nosotros hablamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a pesar de estar presente, de vivirla, no tenemos que dejar que esa constante relación con nosotros nos prive de esa oportunidad que tenemos de maravillarnos de esas acciones que Dios hace para nosotros, ya sean grandes o pequeñas, como estas pequeñas curaciones que nos dice el Evangelio de hoy que hizo. Como dice un refrán, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y así nos lo deja hoy bien claro el Evangelio. Pero a pesar de ello, no tenemos que dejar que esa evidencia, que las actitudes de esas personas, o incluso de las que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, nos haga decaer
y nos haga mermar nuestra voluntad en la tarea que tenemos, porque al igual que Jesús podría haber sembrado una semillita, por pequeña que fuese, de fe, en el alma de todos y cada uno de los allí presentes para que floreciese. No lo hizo. Y no lo hizo, sino que hizo unas pocas curaciones, según nos dice, y se acercó únicamente a quien realmente lo quiso escuchar. Así hemos de actuar nosotros. No podemos pretender que todo el mundo nos escuche. No podemos pretender que todo el mundo escuche la palabra de Dios, pero eso no nos tiene que hacer decaer, aunque sean pocos, aunque sea solamente uno. Hemos de continuar, porque la alegría de poder hacer llegar ese amor que Jesús sintió por todos y cada uno de nosotros y hacerles ver ese amor incondicional de Dios por todas y cada una de las personas, sin distinciones, sin exclusiones. Esa es nuestra inmensa y más valiosa recompensa. A medida que la fe de cada uno aumenta, crece y se hace madura, se presenta ante el mundo cada vez más clara, como una fuente de luz en la oscuridad del día a día, en la oscuridad de la sociedad, en la oscuridad del mundo que nos rodea, como esa fuente de luz que no evita preguntas, no evita cuestionamientos e incluso ataques descarados sin razón ni sentido. A medida que la fe va creciendo, a medida que se hace más grande, que se transforma en ese motor principal de nuestra vida, es cuando más solos nos quedamos. Una soledad que es junto a Dios, que hace de esa sensación el sentimiento más fantástico y maravilloso, a la vez que duro y exigente. Es un sentimiento muy duro y muy exigente, pero realmente ese es el fin de la vida y vocación de un cristiano: estar junto a Dios. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos mañana.